Hola, bienvenidos. Hola, hola. Hoy varios conectados. Bienvenidos todos. Muy puntuales. ¿Cómo están? Hola, Alex. Hola, ¿cómo estás, Camila? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenido. Ahí nos están ya empezando a saludar. Buenos días, Alan. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Vamos a aprovechar ahí de comentarles que en un costadito hay, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí, ¿Me escucho bien? Ya, buenísimo. Aquí en un costadito donde dice chat, vamos a estar leyendo y viendo todas las preguntas, las consultas, las acotaciones que nos puedan ir haciendo. Así que, buenísimo. Gracias, Solange. Me escucho perfecto. Gracias. Así que aquí vamos a empezar ya. Todos muy puntuales, excelente. Cuéntenos más o menos de dónde vienen, de dónde nos escuchan. Estamos aquí con Alex. Alex aquí, que es experto en el tema, abogado, erudito en todas las áreas, así que nos está acompañando aquí. Les damos las gracias desde ya por compartir este ratito con nosotros. Él nos va a hablar de lo que es la reforma, así que vamos a esperar, como les comentaba, en un costado está el módulo de chat para que puedan ir haciendo todas sus consultas, todas sus dudas y al final de la presentación vamos a revisarlas todas y vamos a ir respondiéndolas con Alex. Bueno, Alex las va a ir respondiendo en base a todas las preguntas y vamos a hacer ahí un resumen. Y para que no se preocupen, vamos a subir igual el webinar a YouTube y posteriormente, a más tardar hasta el viernes, les vamos a mandar la presentación. Ya, así que cualquier duda, cualquier consulta, igualmente nos pueden preguntar. Vamos a dejar después en este material que les vamos a compartir los datos de contacto para que puedan recibir mayor información. Así que ahora a full concentrarse, estar atento ahí a lo que Alex, los tips, los datos, todas las cosas importantes que nos pueda compartir sobre lo que es la, la propuesta de la reforma tributaria. Hay gente que no me escucha por lo que estoy leyendo aquí. No sé qué decirles, pero esperemos que ahí los puedan ir solucionando en su computador. No sé si puedan tener algún ajuste. Voy a partir yo primero aquí, presentándoles. El tiempo corre, es muchísima información. La idea es que ustedes también ahí, si quieren después, vamos a ir lanzando un par de preguntas. Si quieren después que... mira, nos dan un datito acá que deben actualizar la página y de ahí se escucha. Ahí como dato. El tiempo es cortito, así que les vamos a ir lanzando durante el webinar un par de preguntas para ver si quieren hacer una segunda sesión, qué les gustaría abordar, qué les gustaría profundizar. La idea es que podamos ser junto a Alex y aquí a HL Latina, que nos representa también y nos acompaña, ir resolviendo todas las dudas que tengan y ser un apoyo y un complemento en toda la gestión que tienen ustedes. Así que voy a empezar a compartir ahora para empezar todo lo que es la presentación. Les damos la bienvenida nuevamente a todos los que se han ingresado. ¿Ven bien la presentación? ¿Se ve bien? Ya, súper bueno. Entonces, esta es una iniciativa de todo lo que es la empresa Manager. Estamos trabajando full impulsando lo que es Manager Más. Es este software. Aquí nos acompaña Alex, un abogado, experto, como les comentaba, abogado y contador auditor, tiene un magíster en Derecho, bueno, es de la Facultad de Derecho de la Católica de Chile, así que maneja todo 100%, tiene más de 25 años de experiencia, así que estamos en las mejores manos aquí. Nosotros como manager somos parte de un grupo Sable que estamos compuestos por un ecosistema bien variado con distintas empresas y tenemos más de 13.900 empresas dentro de Chile que cuentan con lo que es manager, tenemos mucha trayectoria y estamos aquí a full todos los días, día a día, mejorando todos los que son los productos.
como les comentaba, estamos full potenciando lo que es Manager Más, una plataforma 100% web, que tiene un software de contabilización automática, modalidad de pago mensual, es multiempresa, entre muchísimas más características que tiene. Y bueno, ahí después le vamos a dar un bonus para todos los que participaron acá en el webinar, se los vamos a mostrar después. Así que eso vamos a presentar y por este lado vamos a partir con lo que es la presentación de Alex. Alex, dale nomás. Sí. Hola, bueno, buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por participar, ¿cierto? En esta presentación, en este webinar. En esta oportunidad vamos a conversar respecto del proyecto de ley de la reforma tributaria que fue presentada al Congreso con fecha 7 de julio del 2022. Este es el proyecto de ley de reforma tributaria presentada por el gobierno actual, Boric, el cual además, ¿cierto?, ha tenido varias indicaciones desde el momento que fue presentado. A continuación vamos a ver el contenido de esta reforma, ¿sí? El contenido en la página siguiente. Sus principales modificaciones, ¿cierto?, a la reforma, a la tributación comprende tributación de empresas, tributación de personas, el nuevo impuesto sustitutivo de impuestos finales, medidas para evitar la evasión, las nuevas facultades, ¿cierto?, que se establecen para el Servicio de Impuesto Interno, impuestos al patrimonio, tributación internacional, royalty minero, también las pymes, bienes raíces, ganancias de capital en instrumentos bursátiles, tributación de fondos de inversión, IVA a los servicios digitales, registro de beneficiarios finales, modificaciones realizadas al proyecto hasta registro de beneficiarios finales son todas las modificaciones que incluye este proyecto, que fue presentado, como decía al principio, el día 7 de julio del año 2022. Sin embargo, durante el año, principalmente en octubre de este año, se realizaron modificaciones al proyecto de reforma tributaria por indicaciones del propio Ejecutivo con fecha 4 de octubre de 2022. De esas también las vamos a mencionar. Y por último, que nada tiene que ver con este proyecto de reforma tributaria, vamos a hablar de un tema que está muy hoy día y estos días que han pasado, ¿cierto?, con muchas noticias en la prensa, con muchos gremios que están complicados con esta nueva tributación que afecta a los servicios y que entra, ¿cierto?, a aplicar a partir del 1 de enero de 2023 con motivo, ¿cierto?, de la ley 21.420 y que tuvo como objeto, ¿cierto?, esta reforma, esa parte, digamos, esa ley 21.420, como objeto el financiamiento de la pensión garantizada universal. Por lo tanto, eso lo vamos a conversar al final como un bonus, digamos, ¿cierto?, como una alerta para tener principalmente presente cómo va a afectar, ¿cierto?, los servicios profesionales. Sobre todo esto que comienza ahora el 1. Es claro, exactamente. Aun cuando hay muchos gremios que están tratando, ¿cierto?, de que esto se postergue, pero lo más probable es que no ocurra. Lo importante de esta presentación no es tocar todos los temas, ¿cierto?, de la reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria, sino aquellos que tienen que ver con las personas jurídicas, empresas, y principalmente, ¿cierto?, lo que tiene que ver con las pymes. Sin perjuicio de aquello, de igual manera vamos a hablar del régimen general para poder entender también cómo se van a afectar a las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, la tributación de empresas, lo primero que vamos a tocar en esta presentación es la tasa de impuesto de primera categoría y la nueva tasa de desarrollo. Bueno, aquí están las principales indicaciones respecto a esta materia. Se reduce la tasa de impuesto de primera categoría de 27 a 25%. Se creará un nuevo impuesto denominado tasa de desarrollo de 2% aplicable a la empresa acogida al régimen general de tributación. Esta tasa corresponde a la diferencia, ¿cierto?, entre el 2% de la renta líquida imponible y la suma de los desembolsos del contribuyente que califiquen como inversión en productividad. Dentro de estos desembolsos se van a encontrar, ¿cierto?, entre otros, la inversión acogida a la ley de I+D, investigación más desarrollo, en aquella parte que no sea considerada como crédito contra el impuesto de primera categoría. 2. Adquisición de manufactura y servicios de alto contenido tecnológico desarrollados en Chile. Y 3. Desembolso destinado a preparación y presentación de solicitudes de protección de propiedad industrial. Otro punto importante es que la tasa de desarrollo será considerada un mayor impuesto de primera categoría y en caso de que la diferencia resulte negativa o el contribuyente registre pérdida tributaria, no procederá esta tasa. Esta indicación o este proyecto en esta parte, su vigencia será a contar del 1 de enero de 2025 en la medida, ¿cierto?, que durante el año 2023, bueno, se apruebe también este proyecto de reforma tributaria. Lo que estamos viendo en esta primera parte es cómo fue presentado, ¿cierto?, el proyecto de reforma tributaria. Lo que se ha modificado después de la presentación del proyecto de reforma tributaria, esto es tal como entró el Congreso el 7 de julio. Luego, ¿cierto?, más adelante veremos aquellas indicaciones que se hicieron el 4 de octubre del 2022 y que van a modificar algunas cosas que vamos a revisar. También este proyecto de reforma tributaria incluye, ¿cierto?, una desintegración del sistema tributario y además que hay un nuevo impuesto a la renta del capital. Esto significa que se separa la tributación de la empresa de aquella de sus socios. Los propietarios de entidades sujetas al régimen general, no PYME, que sean contribuyentes de impuestos finales, quedarán gravados con el impuesto a las rentas del capital denominado IRC, sin derecho a crédito por el impuesto de primera categoría. El IRC de tasa 22% aplica a todas las cantidades distribuidas a dichos contribuyentes por empresas sujetas al nuevo régimen general. Se eximen de este impuesto las sumas que consistan en ingresos no constitutivos de renta, la renta exenta de impuestos finales, rentas con tributación cumplida o devolución capital. Allí también se incluye, ¿cierto?, todas aquellas rentas que fueron en algún momento sujetos, ¿cierto?, del ISFUT, impuesto sustitutivo al FUT. Las cantidades gravadas con el IRC deberán pagar obligatoriamente el impuesto de primera categoría. Y respecto de los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, las cantidades gravadas con el IRC se consideran exentas del impuesto global complementario sin perjuicio de ser consideradas dentro de la renta del contribuyente a efecto de determinar en qué tramo de dicho impuesto se ubicará. Alternativamente, podrán optar por gravar las cantidades sujetas al IRC con el impuesto global complementario, en cuyo caso podrán deducir del primero como crédito del segundo. En caso de producirse un remanente de crédito, se podrá pedir su devolución. Las empresas que distribuyan o remesen estas cantidades estarán obligadas a retener el impuesto de renta del capital. Y esta vigencia también será a contar, este impuesto a contar del 1 de enero del 2025. ¿Cuál será la situación de los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile? Los domiciliados en países con los cuales Chile haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación que se encuentre vigente, en este caso no se le va a aplicar el IRC y sí aplica el impuesto adicional de tasa 35 con derecho a crédito por el impuesto de primera categoría. Los domiciliados en países con los cuales Chile no haya suscrito un convenio para evitar la doble tributación que se encuentre vigente, sí aplica el IRC. También
va a haber una tributación especial de a las rentas no distribuidas. El proyecto de reforma ingresado el 7 de julio establece el tributo al diferimiento de los impuestos finales, consistente en una tasa del 1,8% aplicable a aquella empresa acogida al régimen general, cuyos ingresos anuales provengan al menos en un 50% de rentas pasivas. Se consideran rentas pasivas, entre otras, los dividendos, las rentas calificadas como pasivas conforme al artículo 41G de la Ley de Impuesto a la Renta, que provengan de entidades controladas domiciliadas en regímenes preferentes, intereses provenientes de operaciones de crédito de dinero, cesiones del uso, goce o explotación de intangibles y rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de inmuebles. Esta normativa también, ¿cierto?, estará vigente a partir del 1 de enero de 2025 sin perjuicio de su aplicación con tasas de 1% para el año comercial 2024. También el proyecto de reforma contempla una limitación al uso de las pérdidas tributarias. Se limita la deducción de pérdidas provenientes de ejercicios anteriores al 50% de la renta líquida determinada en el ejercicio en que aplica la rebaja. Se mantiene la posibilidad de arrastrar dichas pérdidas de ejercicios futuros. Y la vigencia será a partir del 1 de enero de 2024, sin embargo, durante el año comercial 2024, el límite de deducción de pérdidas será del 75% de la renta líquida determinada para dicho año. Otras normas sobre deducción de gastos que establece este proyecto de reforma tributaria será la rebaja, ¿cierto?, de gastos vinculados a la generación de rentas en varios ejercicios y deberá realizarse en correlación a los periodos en que se generan los ingresos. Aquí viene nuevamente un cambio a lo que se había cambiado anteriormente en el proyecto, en la ley de reforma tributaria del gobierno anterior. Se prohíbe la distribución del goodwill entre los activos no monetarios que se encuentren totalmente depreciados y se facilita la tasación por parte del Servicio de Impuesto Interno del valor de los activos determinados para la distribución del goodwill. Esta vigencia será del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial. En tributación de empresas también nos vamos a encontrar con reorganización empresariales. La excepción a la facultad de tasación del servicio será aplicable a cualquier tipo de reorganización empresarial. Si bien es cierto, esto está establecido en el Código Tributario, en el artículo 64, hoy día todas estas facultades que tiene el Servicio de Impuesto Interno, ya sea mediante fusiones, divisiones, aportes de activos, entre otras modalidades, siempre se aplicará respecto de los activos que hayan sido enajenados o asignados dentro del territorio nacional y en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocio. En caso de fusiones, divisiones o aportes de activos, se deberá mantener el costo tributario en la sociedad naciente, absorbente o que reciba el aporte. También este proyecto, ¿cierto?, va a presentar cambios a la ley de I+D, y en el cual se incluye como beneficiario de esta ley a los contribuyentes sujetos al régimen PYME. El monto máximo del crédito contra el impuesto de primera categoría aumenta de 15.000 UTM a 45.000 por ejercicio. Los proyectos de investigación y desarrollo que mantengan impacto medioambiental positivo directo, aquí parece que nos cambiamos de lámina. Habría que revisar. Sí. Positivo directo se beneficiarán de un crédito del 50% en vez de la regla general que era de un 35%. Y se establece el carácter permanente de la ley, cuya vigencia se extiende actualmente hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto sería a contar del 1 de enero de 2023, sin perjuicio de su aplicación a contratos o proyectos de investigación y desarrollo certificados con anterioridad a la vigencia de la norma. Ahora sí, Camila, pasamos a las ganancias de capital e instrumentos bursátiles, que esto ya había sido tratado también como primera modificación en la ley 21.420. Y en este proyecto, ¿cierto?, también se vuelve a modificar. Y respecto al mayor valor bursátil, estas ganancias de capital e instrumentos bursátiles, y que nos establece que respecto del mayor valor obtenido en la enajenación en bolsa de acciones de sociedad anónima abierta con presencia bursátil, cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos. ¿Qué pasa? Que se gravará
con impuesto único de tasa 22%, actualmente considerado ingreso no constitutivo de renta y que a partir de septiembre de 2022 afecta a un impuesto único del 10%. Eso fue lo que incluyó, ¿cierto?, la reforma de Piñera a través de la ley 21.420. Lo que se propone es subir de un 10 a un 22. Se mantiene el ingreso no constitutivo de renta respecto de ganancias realizadas por inversionistas institucionales. Los contribuyentes de impuesto global complementario podrán optar por gravar estas rentas con el impuesto global complementario, en cuyo caso podrán deducir el impuesto único referido como crédito, y el mayor valor afecto a impuestos se determinará considerando el valor de adquisición o aporte reajustado. Esta vigencia es a partir de hechos ocurridos y o rentas que se perciban o devengan a contar del año comercial 2024. En tributación internacional también existen varias indicaciones o modificaciones que se establecen dentro del proyecto que se presenta en el proyecto de reforma tributaria. Uno es una limitación de los créditos por impuestos pagados en el extranjero. En este caso, su vigencia sería a contar del 1 de enero de 2025. ¿Qué comprende esto? Que se elimine el crédito indirecto respecto de entidades subsidiarias en el extranjero. Igualmente se elimina el crédito por impuesto adicional pagado por entidades sin domicilio ni residencia en Chile respecto de renta que posteriormente deban reconocerse en Chile. Se reducen los topes global e individual para la utilización de crédito por impuestos pagados en el extranjero de 35 a 27%. También esta reforma incluye, y esto solamente lo enunciamos, modificaciones en materia de precio de transferencia, cuya vigencia sería a partir del 2023. También modificaciones en materia de exceso de endeudamiento, vigencia a contar también del año 23. Modificaciones en materia de rentas pasivas por entidades controladas extranjeras, vigencia también del año 2023. Y nueva definición de regímenes fiscales preferenciales, entre otras. Bueno, aquí entramos ya directo, ¿cierto?, a las modificaciones que se estarían indicando para el régimen simplificado y que afectaría la tributación de las pymes. El régimen ProPyme sería reemplazado por el régimen simplificado para micro, pequeña y mediana empresa. El sistema de tributación se mantiene el sistema de tributación actual integrado. Sus propietarios no estarán afectos al impuesto a la renta del capital por distribución de la pyme, es decir, lo que vimos inicialmente por el IRC, pagando un impuesto de primera categoría de 25 y que transitoriamente es de un 10 durante el año 2022. Ya acá se mantendría el sistema integrado para las pymes, claro, y como tenemos una tasa vigente de 10%, esa es la que se sigue aplicando hasta el 31 de diciembre de 2022, luego, ¿cierto?, a contar del 1 de 2023, sería de un 25%, salvo las indicaciones que se indicaron a contar en octubre de 2022, que más adelante la vamos a revisar. Ahora se restringen también las empresas que puedan ingresar a este régimen simplificado. Este régimen de las ProPymes, de las pymes, recuerden que es el 14D y el 14D3 y D8, ¿cierto? Ahora, se restringen las empresas que pueden ingresar al régimen simplificado y para lo cual se deberá tener presente que en este caso los ingresos de sus partes relacionadas no superen las 75.000 UF en el año anterior al que inician actividades. Se agregan los ingresos extraordinarios, por ejemplo, ganancia de capital, al cómputo de los ingresos del giro en relación con el límite para estar sujeto al régimen simplificado. Estos ingresos están actualmente excluidos. Si se habían ventas distintas a la del giro ordinario, ellas se tendrían que excluir, ¿cierto? Y ahora van a tener que ser incluidas en ese tope de las 75.000 UF. También se amplía el significado de rentas pasivas para pymes, que no pueden obtener más del 35% de su ingreso de estas actividades.
También se establece que las pymes, por regla general, deberán llevar contabilidad simplificada, salvo que opten por llevar contabilidad completa, invirtiendo la regla actual. Se limita el alcance del incentivo al ahorro, el cual podrán acogerse pymes con ingresos anuales inferiores a 75.000 UF en vez de 100.000 UF, que era hasta antes de este proyecto de reforma. También se limita la exención del impuesto adicional por pago al extranjero asociado a publicidad y servicios tecnológicos, pudiendo acogerse a ellos solo las empresas acogidas al régimen simplificado. Es decir, ingresos anuales inferiores a 75.000 UF en vez de aquellas, ¿cierto?, que estaban con el tope actual de 100.000 UF. Y esta vigencia sería a partir del año 2025, sin perjuicio de la regulación de un régimen transitorio para los años comerciales 2025, 26 y 27, a efecto de armonizar el cambio de registro. También nos encontramos con modificaciones en este proyecto de reforma tributaria respecto de la renta presunta, en el cual se limita cada vez más el acceso al régimen de renta presunta. Es decir, hay una reducción del límite de venta o ingresos anuales a un máximo de 2.400 UF, aplicable a todas las actividades susceptibles de acogerse al régimen: explotación de bienes raíces agrícolas, minería y transporte de carga o pasajeros. Respecto de los transportistas, además del umbral anterior, que son las 2.400 UF, podrán explotar un máximo de 2 vehículos. Y la limitación del capital efectivo del contribuyente que opta al régimen, aplicable a todas las actividades susceptibles de acogerse a este, el cual no podrá ser superior a 4.800 UF. Los contribuyentes que abandonen el régimen de renta presunta por no cumplir sus requisitos pasarán al régimen PYME transparente, que en este caso el 14D8. Y la vigencia será a contar del año 2026, sin perjuicio de la existencia de un régimen transitorio a partir del año 2024. Otros cambios relevantes es que se reduce el interés penal por atraso en el pago de impuestos de 1,5% a 1% mensual. Y las pymes se incluyen como beneficiarios de crédito contra el impuesto de primera categoría contemplado en la ley I+D. En caso de existir un remanente de crédito, este será reembolsable. Esto, como se declara en el impuesto cuando hacen la declaración de primera categoría, la declaración de renta, lo puede usar como crédito, pero aquella parte que supere, ¿cierto?, que supere el impuesto a pagar o el impuesto determinado, esa va a ser devuelta. Se establece un beneficio, ¿cierto? Adicionalmente se establece un beneficio de rebaja total o parcial de IVA para las pymes, sujeta al régimen de transparencia tributaria, 14D8, que en conjunto con sus relacionados no superen las 2.400 UF de ingreso anual. Esta rebaja será del 100% del IVA por los primeros 3 meses desde que la empresa tenga venta o preste servicio, de 50% por los 3 meses siguientes y de 25% por los 6 meses posteriores. Durante estos 12 meses, las ventas de la empresa no podrán exceder las 200 UF mensuales. Este beneficio será aplicable para empresas que inicien actividades hasta 6 meses antes de la publicación de la ley de reforma tributaria. Alex, consulta en términos de lo que son las pymes, ¿qué es los cambios más principales? Bueno, ya los mencionaste, pero lo que tú ves como quizás lo bueno y lo malo desde tu punto de vista, bueno, sobre todo para lo que son las pymes, que es este punto que estamos revisando ahora. Claro, aquí está establecido, digamos, cuáles son aquellos beneficios, ¿cierto?, que van a mantener las pymes, pero principalmente se podría decir que van a mantener el régimen de la tributación integrada. Es decir, no va a estar esta separación que ocurre en el régimen general. Por lo tanto, el impuesto, ¿cierto?, se va a tratar de la misma manera, una tasa de un 25%, o de 10% en este caso, transitoriamente, y los impuestos que se paguen en primera categoría, ¿cierto?, van a poder utilizarse como crédito en el régimen de los socios, digamos, en el impuesto complementario. Aquí eso se va a mantener. Y hay varios beneficios, digamos, que ya fueron enunciados que se van a mantener. Se restringen otros, digamos, para ser más preferentes realmente a las pymes, digamos, ¿no?
se aprovechen otros, digamos, en este beneficio. Alex, y consulta que hablas del régimen PYME transparente. Yo primera vez que lo escucho, la verdad. ¿Qué Sí, hace relación el PYME transparente de otro tipo de régimen, por ejemplo? claro, el transparente es un régimen ya de pyme más pyme, digamos, micro, ¿Ya? en el cual, cierto, principalmente, bueno, debe cumplir ciertos requisitos, entre en los cuales, por ejemplo, está que debe estar constituido por personas naturales de determinadas sociedades, y los socios, cierto, se evitan tributar en primera categoría, y eso les sirve de crédito inmediatamente en el global. Eso favorece a los socios, digamos, en el sentido de que por un tema de flujo no deben, cierto, pagar en primera categoría y luego pedir la devolución y esperar que se elimine, digamos, se autorice su declaración de renta. Entonces, o recuperan, o en la misma declaración del contribuyente persona natural como impuesto final, pueden recuperar inmediatamente sus impuestos o pagar de una vez y no estar pasando primero Bueno, por una etapa anterior. súper, buenísimo. En todo Buenísimo. caso, esta es una manera que esto siempre ha estado, hace años que sigue, digamos, que ha estado vigente, no es nuevo. Tampoco no es nuevo ni tampoco va a ser nuevo, digamos. Ya está vigente este régimen Ya, perfecto. desde el último gobierno de Piñera, ¿cierto? De la ley 21.210, desde ese momento está vigente, digamos, esta norma. Perfecto. Vamos avanzando. Otra modificación fuera de lo que son las pymes, ¿cierto? Claro, esto es en general para todas, porque esto es código tributario. El proyecto incluye actualizar normas en materia de evasión, elusión y facultades de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno en línea, ¿cierto?, con las recomendaciones de la OCDE, además de incorporar beneficios para las pymes. Y hay muchas modificaciones en el código tributario, pero aquí hemos seleccionado algunas que se deben tener presentes, que se precisa sobre norma general de antielusión. Y se incorpora en esta norma nueva el denunciante anónimo tributario. Se incorpora la figura del denunciante anónimo tributario en dos situaciones. En primer lugar, un tercero que detecte delitos tributarios y haga una denuncia de manera anónima podrá recibir como beneficio un porcentaje de la sanción económica en caso que se determine que haya delito. Y en segundo lugar, una parte involucrada en un delito tributario podrá autodenunciarse, recibiendo como beneficio evitar sanciones penales o rebajarlas por hasta 2 grados. También otra de las modificaciones al Código Tributario es la multijurisdicción. Se entregarán nuevas facultades de fiscalización al servicio, permitiendo que direcciones regionales fiscalicen a contribuyentes en otros territorios jurisdiccionales al territorio del director regional, sin afectar los derechos del contribuyente. También también se presentan modificaciones en normas de tasación. Y en este caso se modifica la norma de tasación que aplica el servicio, estableciendo métodos de valorización dentro de los cuales el contribuyente deberá escoger el método más adecuado, sin perjuicio de la facultad del servicio de cuestionar el método si no es el más adecuado para reflejar el valor económico. Entonces ahí nos encontramos con varios métodos que los contribuyentes pueden utilizar para valorizar su transacción, que es el método del flujo de caja descontado, el método relativo o múltiplos, valor contable ajustado, otros métodos de valoración. ¿Mm? Y ellos eligen cualquier método, se les acomode dependiendo de cada información en el fondo. Claro, dependiendo de la transacción, ¿cierto? Ya sea para vender acciones, para vender las acciones de su empresa, los derechos sociales, para vender alguna propiedad, algún bien en particular. Normalmente el servicio lo que busca acá es que las operaciones se realicen a valores de mercado,
Y en ese caso, si no lo hace, bueno, siempre va a estar el servicio mirando y en caso que le surjan dudas, él tiene la facultad de tasar. ¿Ya? Y si el método que utilizó el contribuyente fuera cualquiera de estos cuatro, él pudiera cuestionar de igual manera y bueno, el contribuyente tendrá que documentar y respaldar ese método o esa valorización. Buenísimo. Y cuando haces consulta, cuando haces ahí en la parte de arriba donde dices denuncia anónimo tributario, dice hasta por 2 grados. ¿Cuántos son los grados que existen? Bueno, Más o menos. ¿Cómo funciona eso en el fondo? claro, lo que pasa es que en la parte penal se establece una pena a cada delito y dependiendo del tipo de delito, ¿cierto? Te pueden dar, no sé, hasta prisión. Y dependiendo de tu colaboración, puedes bajar, no sé, pues de 3 años, de 3 años un día, ¿cierto? Puedes bajar a 540 días o a 60 días. Entonces, y eso sumado a otros beneficios, digamos, podrías quedar con una pena remitida o, no sé. ¡Wow! Entonces, es bien beneficioso en ese sentido colaborar. Claro. Siempre ha sido beneficioso colaborar en la investigación Claro. y tener una conducta intachable. ¿Ah? Intachable, exactamente. En todos los ámbitos, en el fondo, al final. Claro. Bueno, hay modificaciones también realizadas al proyecto de reforma tributaria por indicaciones del Ejecutivo con fecha 4 de octubre de 2022. Hay muchas, ya nosotros vimos hasta esta parte todo lo que incluía la reforma tributaria, o el proyecto de reforma tributaria presentada el 7 de julio. Sin embargo, como todos sabemos, esto como ingresó al Congreso, el mismo ministro tiene que ir, ¿cierto?, al Congreso, conversar con los diputados, conversar con los senadores, y ahí se van ajustando, ¿cierto?, y va progresando día a día, a veces más rápido, otras veces más lento, ciertos puntos. Y de manera tal de que se vaya aceptando esta reforma tributaria, se van haciendo ciertas indicaciones para que más adelante se aprueben, porque así quizás como se presentó iba a ser rechazado. Por lo tanto, ¿cuáles ya han sido estas indicaciones o modificaciones al proyecto de reforma tributaria? Vamos a revisar algunas de ellas, ¿cierto? Y en relación al impuesto a la renta, en lo referido al tributo a diferimiento de impuestos personales, la base imponible se establece, ¿cierto?, en estas indicaciones que será del 22% de la utilidad acumulada con impuestos personales pendientes, siempre que estén registradas en sociedades pasivas con una tasa de 2,5. Además, se precisa que no se considera una actividad pasiva, no se va a considerar como actividad pasiva el arrendamiento de inmueble con opción de compra. También se hace un ajuste al régimen dual que afectaba principalmente al régimen general, que el cual se separaba, ¿cierto?, que se bajaba de una tasa del 27 al 25, pero cuando tú distribuías, el socio tenía que aplicarle una tasa de 22, cosa que no ocurre en la PYME, porque ellos siguen manteniendo el sistema integrado. Por lo tanto, en el ajuste régimen dual sí se hace una indicación y se clarifica que son las utilidades percibidas desde sociedades acogidas al régimen PYME general deberán agregarse a la RLI del ejercicio. Por lo tanto, si un régimen general tiene una inversión, ¿cierto?, en una PYME, las utilidades que distribuya, ¿cierto?, esa PYME a la del régimen general va a tener que incluirse o agregarse a la renta líquida imponible. Perfecto. Justo te iba a preguntar qué era la RLI. Claro, entonces, cuando uno está en el tema de del régimen general y del régimen PYME, que va a ser en este caso el D3, el 14D3 o D8, no es tan absoluto hablar siempre de régimen general y PYME, porque normalmente las sociedades o tienen una matriz que es régimen general, claro, y la filial, que puede ser una PYME, igual tiene que estar conversando, tienen que estar conversando. Entonces,
la pyme pueden haber algunas que por sí solas no tienen una afectación de régimen general, pero puede ser que haya una matriz que sí la tenga el régimen general, inclusive puede haber pymes que sus accionistas sean personas jurídicas extranjeras o personas naturales extranjeras. Entonces la pyme en sí, digamos, no es pyme absolutamente, entonces tiene que estar mirando también el régimen general, la tributación internacional, la ganancia de capital, etc. Renta presunta, también aquí hay una indicación y se regula de mejor forma el tránsito desde contribuyentes que abandonan este régimen e ingresan al régimen transparente, permitiendo que se considere como gasto del primer ejercicio los activos destinados a negocio. Una modificación que se hizo, ¿cierto?, en la reforma para financiar la PGU, que fue la ley 21.420, era que se equiparaba el tratamiento del leasing financiero con el leasing tributario. Sin embargo, ahora con esta indicación del 4 de octubre, se elimina la norma aprobada por la ley 21.420 que equiparaba el tratamiento financiero al leasing tributario, ya que ¿y por qué? Porque no implica una mayor recaudación y tiene un efecto negativo en el sector económico, lo que repercute en perjuicio a las pymes que utilizan este tipo de financiamiento en la adquisición de esos activos. Con esta indicación, ¿cierto?, se reinstaura la norma anterior, previo a la ley 21.420, es decir, será el arrendador quien deberá seguir registrando el activo y depreciando. O sea, se anula una y se vuelve a la anterior. Claro, no, duró bien poco esta norma. Nada, pues, pero que, si es para mejor, bienvenido sea. Sí, de todas maneras. También en impuestos pagados en el extranjero también hubo indicaciones por parte del Ejecutivo, luego de presentado el proyecto de reforma tributaria, y se reincorpora la posibilidad de utilizar como crédito los impuestos soportados fuera del país de forma indirecta, siempre que se acredite por el contribuyente de forma fehaciente el pago realizado en virtud de las disposiciones tributarias del país extranjero. Además, se agrega que las utilidades que son remesadas al exterior y luego vuelvan a ingresar al país, pero completaron su tributación, tendrán el mismo tratamiento. Y se fija un nuevo tope para el uso del crédito, el que será de 27%, pero que, con las indicaciones, se reemplaza por la tasa de impuesto de primera categoría vigente en el mismo ejercicio. Esta parte, Alex, del impuesto a la renta, ¿también todavía está como proyecto o esto ya más o menos? Todo esto es proyecto. Todo esto es proyecto. Lo que pasa es que estas indicaciones, entre comillas, se entienden que mejoran el proyecto para los efectos de que tenga una mejor aceptación cuando se vote esto en el Congreso y sea aprobado. Porque tal como siempre normalmente escuchamos que tiene que haber un acuerdo, que ambas partes tienen que ceder, y cuando hablamos de ambas partes o varias partes, estamos hablando de un sector del gobierno, otro sector de oposición, y también aquí entran los empresarios y diversos gremios también. Entonces, todas las partes, aparecen las pymes, aparecen las grandes empresas, aparecen todos. Entonces, para que esto, se habla de que si esto se aceptara, ¿cierto?, o se aprobara como fue presentado, afectaría la inversión, afectaría lo laboral, el trabajo, y así, el crecimiento del país. Y claro, entonces tienen que ir ajustándose para también el gobierno o el Estado pueda recibir los financiamientos, ¿cierto?, los recursos para lograr, los financiamientos de diversos temas sociales. Claro, porque lo que decías tú anteriormente, que en el fondo, en el caso de una pyme, que finalmente igual puede estar englobado por varias entidades, y también entiendo que en Chile hay mucha inversión del extranjero. Entonces, este punto igual va a ser súper relevante. Claro, exactamente. Todo lo que seas tú, lo que influye en la inversión, en las rentas, en los pagos.
Sí, sí, Y en este sentido, en la parte de la parte de extranjería, en el fondo, que no es un valor, algo que nosotros podemos de repente ver acá, ¿hay algo que las empresas pudieran hacer para anteponerse a este punto? sí, no hay un tema de anteponerse, digamos, solamente previamente tendrán que analizar, Una ¿cierto? revisión. Claro, analizar cuál sería la situación en caso que ellos quieren, porque estas son, en este caso son inversiones, digamos, que desde Chile tú tienes en el extranjero. Entonces, cuando tú quieras remesar utilidades, si quieres traer, si la empresa pagó impuestos afuera, cómo puedes usar esos créditos que ya están tributados en el extranjero, lo tienes que mirar también con los convenios para impedir la doble tributación que tiene Chile con las diversas jurisdicciones, ya sea con Perú, ya sea con España, por ejemplo. Entonces, todo eso está normado y obviamente esto viene a fortalecer, a mejorar, digamos, Lo que ya está. lo que ya está. Exacto. También se incluyen, como ya decíamos, hay un proyecto de reforma tributaria, pero a ese proyecto de reforma tributaria se le hicieron nuevas indicaciones o mejoramientos, pero ahora en el Código Tributario. Y en el Código Tributario hay deudas tributarias, sistema beneficioso para la empresa de régimen PYME. Entonces aquí se establece, ¿cierto?, que podrán acceder a convenios de pago de un plazo de hasta 18 meses con condonación de intereses en las pymes. En los convenios, sí, en el convenio máximo, el máximo de pie inicial no podrá superar el 5% de la deuda. En lo que hablábamos del denunciante anónimo, también se realizaron ajustes tomando como base el procedimiento aprobado por la CMF. La CMF es la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, se considera ese como la referencia. Y se aclara que las personas naturales tendrán la calidad de denunciante anónimo y también quienes podrán colaborar con la investigación de hechos constitutivos de delitos tributarios, ya sea aportando antecedentes y desconocidos para el servicio, que ayuden a la detección, constatación y acreditación de dichos delitos o de la participación del presunto infractor o imputado de aquello. Se determina el alcance de la denuncia, siendo exclusivamente para denunciar hechos constitutivos de delitos tributarios. Las denuncias maliciosamente falsas serán consideradas como delito y se regula el denunciante anónimo y la delación compensada. También esto se precisa, digamos, en las indicaciones de fecha 4 de octubre de 2022. Y respecto a la norma de tasación, que también la habíamos visto antes, se aclaran dos puntos importantes en estas indicaciones. Primero, que las indicaciones modifican lo que debe entenderse por valores normales de mercado, siendo, abre comillas, lo que se cobró o cobraría en operaciones o circunstancias comparables, considerando las características de la industria, funciones, activos o riesgos asumidos por las partes, las características específicas y elementos determinantes de cualquier operación que se analice y en general cualquier otra circunstancia relevante. Entonces, allí da un mayor espectro, digamos, un mayor campo para poder entender qué se debe comprenderse esto por valores normales de mercado. Y segundo, se define el concepto de legítima razón de negocio. La legítima razón de negocio es aquella que tenga por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, así como obtener ventajas competitivas, financiamiento, la eliminación y mitigación de costos o riesgos, el aumentar la capacidad productiva, de presencia en el mercado, optimizar la administración o cualquier otra finalidad similar a la anteriormente señalada y que en cualquier caso será distinta a la meramente tributaria, es decir, yo no me puedo reorganizar o no puedo tener como legítima razón de negocio de dividirme, de fusionarme o de aquellas que caigan dentro de este concepto y que voy a hacer esta operación o esta transacción para optimizar impuestos o para optimizar mi carga tributaria. También se incluyeron modificaciones al IVA, que es el impuesto al valor agregado, y principalmente lo que hizo relación al incentivo a la formalización,
es decir, al emprendimiento. Y así se amplía el crédito IVA a empresas del régimen PYME que inician actividades. El plazo máximo del beneficio será de 24 meses, que se inician cuando los débitos, es decir, las ventas, los IVA de las ventas, sean superiores a los créditos, compras. Los primeros 6 meses, 100% de crédito contra IVA. Posteriormente, si es de 7 a 12 meses, va a ser el 50% de crédito contra el IVA, y de 13 a 24 meses, un 25% de crédito contra IVA. Esto para la pyme completamente, esto es un beneficio para las pymes. Buenísimo. Y actualmente el que estaba no era tan alcanzable en términos de créditos. No, estaban transitoriamente algunos productos del COVID, cosas así. Ahora, lo que viene a hacer esto es mejorar lo que en el proyecto de reforma tributaria presentado el 7 de julio, esto lo precisa de otra manera. Perfecto. Nos quedan todavía un par de diapositivas, así que vamos a ir resumiendo si quieres un poquitito, porque nos quedan 5 También minutitos. tenemos otras modificaciones de la depreciación semi-instantánea hasta esta fecha, digamos hasta el 2022, estaba la depreciación instantánea vigente, en la cual, ¿cierto? Para el régimen general, si tú comprabas un determinado bien depreciable, ¿cierto? Podías, cumpliendo determinados requisitos, podías depreciar el 100% de este activo fijo. ¿Y qué es lo que establece este régimen, este proyecto de reforma tributaria con esta nueva indicación? Es que la adquisición del activo fijo destinado a proyectos de inversión durante el año 2023 podrá acogerse en un 50% de depreciación instantánea y el otro 50% de depreciación acelerada. También la pérdida tributaria de arrastre. Se otorga una mayor gradualidad a la limitación de pérdidas desde el año 2025 y se podrá utilizar como gasto la pérdida tributaria de arrastre con un límite del 80% de la renta del ejercicio. Progresivamente este tope disminuirá el 2026, que va a ser el 65, y del 2027 un 50. Eso también hay un cambio. Y también aquí hay un cambio importante para las pymes, que se otorga mayor gradualidad a la tasa nominal del impuesto de primera categoría para las pymes. El 2023 será de un 15, lo que pasa es que hasta el 2022 transitoriamente era un 10 y luego se volvía a la tasa del 25, pero ahora se va a mantener, para lograr la tasa del 25 va a haber una gradualidad, es decir, en el año 2023 las pymes pagarán un 15, en el 2024 un 20 y ya el régimen general, en régimen, digamos, se va a lograr en el año 2025 y ahí sí van a volver al tope, digamos, que es el 25%. ¡Wow! También tenemos modificaciones respecto al exceso de retiro. Las utilidades con tributación pendiente podrán optar a un impuesto sustitutivo de una tasa de 20% para los años 2023 a 25. Luego, en el año 2026, la parte que no esté sujeta a este impuesto se gravará con impuesto único de tasa 25, el que podrá pagarse en 3 cuotas anuales. Los contribuyentes de impuesto global complementario podrán considerar los excesos de retiro como un ingreso diferido por diario. Y respecto a los convenios suscritos con otros países, respecto a los dividendos, estos son los convenios para evitar la doble tributación. Respecto a los dividendos distribuidos al exterior, a residentes de países con los cuales Chile tenga un convenio para evitar la tributación, pero no vigentes, se les aplicarán las normas como si dichos convenios estuvieran vigentes. Esta norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y hay algunos países que califican, serían como Estados Unidos, Países Bajos, India, entre otros. Y aquí es lo que yo les conversaba respecto en el índice cuando lo estábamos partiendo, vamos a hablar de una alerta, ¿cierto? De la afectación con IVA a la prestación de los servicios. La situación actual, hasta el 31 de diciembre de 2022, que solo se encontraban grabados con IVA los servicios que provengan de las actividades señaladas en el artículo 20, número 3 y 4. Por ejemplo, de la ley de la renta, que hablaba del comercio, la industria, actividades extractivas. Y los servicios profesionales, asesorías técnicas y consultoría, no se encontraban grabados con IVA por no estar comprendidos dentro del número 3 y 4 anteriormente señalado. Luego, ¿cierto? Lo que vino a hacer la ley 21.420, que con esa ley lo que se buscó es obtener mayores recursos para financiar la PGU.
Entonces, en este caso, se elimina la referencia al artículo 20 de la LIR, o de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo que la regla general pasa a ser que todos los servicios se encuentran afectos con IVA. Pero Ojo, y esto desde ahora, desde enero. desde enero de Ahora, 2023. próxima semana, estamos a puertas a estos cambios. Sí, se supone, porque hay harta presión de parte de muchos gremios, de muchas autoridades y de muchos contribuyentes para que esto se postergue. Pero el ministro Marcel ha dicho que no se va a postergar, y han habido reportajes, hoy día mismo se lo hago en el diario financiero, en que vuelve a confirmar que no se postergaría. Que había que anteponerse a los cambios en el fondo, claro, que al parecer ya se veía venir hace un tiempo. Exacto. Ahora, eso sí, se mantienen algunas exenciones, por ejemplo, el de los servicios de educación, el de transporte pasajero, entre otros. Luego pasamos, ¿cierto?, a la siguiente lámina. Se incorpora expresamente que los servicios de salud se encuentran exentos de IVA. La afectación con IVA regirá para los servicios que se presten a contar del 1 de enero de 2023, tan de la manera como tú lo planteabas, Camila. Y se establece que no se afectarán con IVA los servicios comprendidos en las licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1 de 2023. Eso respecto, ¿cierto?, de la afectación con IVA a la prestación de los servicios. Luego, ¿cierto?, ¿qué es lo que establecía el hecho grabado básico servicio actual? Acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3, 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. ¿Qué es lo que dice hoy día, cierto? O lo que dice la Ley 21.420, que va a estar vigente a partir, ¿cierto?, del 1 de enero de 2023, acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Es decir, ya elimina, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con los números 3 y 4 del artículo 20. ¿Y cuál es el alcance de este hecho grabado de servicio? Que en virtud de la modificación al concepto servicio, amplía la aplicación del impuesto al valor agregado. Entonces, de esta manera van a quedar grabados todos los servicios que se han prestado o utilizado dentro del territorio nacional, salvo la indicada anteriormente que la misma ley establece, y todos los servicios prestados en Chile, aun cuando el beneficiario no tenga domicilio o residencia en nuestro país, y los servicios prestados desde el extranjero cuando sean utilizados en Chile. Aun cuando no tengo domicilio o residencia en Chile, mientras sea un servicio acá. ¡Ah, wow! Sí. Bueno, de alguna manera había que financiar la PGU. Esto va a ayudar. Sí, pues. Bueno, queda un par de diapositivas todavía, ya estamos súper en la hora. Claro, y hay una de las exenciones, ¿cierto?, que se habla de las sociedades de profesionales. Y para que puedan, vamos a cortar un poquito, a precisar acá, para que pueda ser aplicable esta exención a las sociedades profesionales, tienen que cumplir con una serie de requisitos y principalmente, ¿cierto?, con lo que establece la circular 21 del año 91, ¿ya? Y ¿cuáles son esos requisitos? Que debe tratarse de una sociedad de personas, su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesorías profesionales, estos servicios deben ser prestados por intermedio de socios, ¿cierto?, asociados o con la colaboración de dependientes que contribuyan, ¿cierto?, en la prestación de este servicio. Todos sus socios deben ser o ejercer profesiones para la sociedad, no siendo aceptable que uno o más de ellos solamente tenga aporte de capital. Los socios pueden ser personas naturales u otras actividades profesionales y las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. La regla general, ¿cierto?, es que pueden tributar por el artículo 42, número 2, o también, ¿cierto?, pueden optar de acuerdo a las normas de primera categoría. Y en cualquiera de los dos casos siempre deben llevar contabilidad completa. Y hace muy poco salió la norma del artículo, no sé, parece que estamos terminando. Sí, ya son las 11:02. Ya, perfecto. Bueno, les vamos a dejar enviado, ¿cierto?, todo el material. Y todo el material, ¿cierto?, para que ustedes lo puedan revisar y consultar. Sí, aquí tenemos una pregunta que la leí acá. ¿El régimen de transparencia tributaria sería un 14 de 8, Alex?
Sí. ¿Nos preguntan? Perfecto, ahí Michelle está tu pregunta. Hay más preguntas un poquitito, pero las van a tener en una presentación que Alex entregó mucho más completa. Este es un extracto, esto es una propuesta. Ojo ahí con el bonus que Alex nos entregó para este primero, para estar atento a todos esos datitos. Y durante la semana le vamos a compartir toda la información, esto va a quedar grabado. Así que cualquier cosa que ustedes quieran de repente volver a revisar o volver a profundizar sobre lo que es esta propuesta y cómo anteponerse a algunos cambios, ahí nos van comentando y nosotros vamos a ir tomándolos para alguna segunda versión junto a Alex. Agradecemos a todos, gracias Alex por tu tiempo, gracias a todos, esperemos que les haya servido, los esperamos por alguna próxima versión. Que tengan un excelente fin de año, unas bonitas y lindas fiestas, a descansar, aquellos se pueden dar algunas vacaciones y algún break. Aquí Alex están dando todos muchas gracias por la invitación, así que ahí lo esperamos por alguna próxima versión. Esto va a quedar grabado y se los vamos a enviar a todos al correo que se inscribieron a la presentación. Así que ahí les vamos a mandar un bonus también para los que son clientes, para los que no son clientes. Así que atentos también ahí al correo, que todo bonus fin de año sirve al bolsillo. Así que eso, nos vemos. Muchas gracias a todos, que estén súper, súper bien y felices fiestas. Chao, Alex. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Suerte. Buen fin. Chao, chao.